reclamando y ni cuenta se da de que es un reclamo para otra persona y sí lo toma como para sí. O incluso yo hasta le preguntaría, bueno, si algo de esto que ella está reclamando, si fuera para ti, ¿qué sería, no? Porque a lo mejor hay algo que ella sí le está intentando comunicar a él, aunque sea una proyección. Y a lo mejor él podría tratar de indagar y preguntarle, bueno, pero ¿por qué me estás reclamando esto a mí, no? O sea, porque capaz que ella también le dijo, bueno, yo creo que esto es para tu papá. Pero también preguntarle, pero si esto es para tu papá, entonces, ¿por qué me lo dices a mí? O sea, ¿qué me quieres decir con esto, no? O tampoco que no lo tome como que fuera nada más para su papá, porque entonces está echando en saco roto también los sentimientos de su pareja, ¿no? Sí, además me parece muy interesante justamente lo que dicen las dos, porque el poder hacerse cargo también de lo que uno genera en el otro, también tiene que ver con esa cuestión de autorreflexión, una cuestión empática, y es muy pero muy importante esta autorreflexión, ya que permite cambiar algunos aspectos antes que la relación se fracture. Entonces es un proceso que realmente vale la pena si uno quiere indagarse, cuestionarse, porque la pareja cuando ya viene quebrada al consultorio es muy difícil repararla, ¿sí? No quiere decir que no hayan parejas que tengan más herramientas para poder elaborar, reparar y sanar, pero cuando la relación está realmente quebrada, realmente hay que poner mucha energía para ese cambio, y energía que quizás no la tienen, quizás energía que no están dispuestos a poner, sino simplemente mantener la relación para que no se quiebre, ¿sí? Entonces, en ese caso, tal vez es una buena decisión separarse, tomar distancia y ver después de un tiempo si realmente la relación puede funcionar desde otro aspecto, o ya directamente tomar la decisión de separarse definitivamente. Bien, vamos con otra llamada. XEU, muy buenas noches. Buenas noches, licenciada Karina y psicólogos. ¿Cómo está? Buenas noches. Atento a la radio como todas las noches. ¿Qué opina de nuestro tema de hoy? Bueno, quiero comentar respecto a que eso yo lo tengo muy seguido con unos vecinos que no quiero decir sus nombres, pero he visto que el exceso de cuidado de los padres hacia los hijos los hacen unos inútiles. Unos vecinillos ahí, ese par de hijos, no pueden ni poner ni un tornillo porque la mamá y el papá, que ya están grandes, los cuidan, los sobreprotegen, les dan todo y los vuelven así que no pueden hacer. Les conseguí chamba hasta de velador a uno de ellos y no quisieron porque la mamá dijo, no, porque es muy peligroso de velador. Y digo, bueno, y estos casos de padres sobreprotectores se ven muy seguido, más de lo que uno cree. Por favor, dejen que los hijos vuelen y se vuelvan independientes, porque si no los vuelven inútiles. Yo ya lo he visto y varios casos aquí por el puerto. Ese es mi comentario, Cari, y psicólogos, a ver qué opinan, para que los padres ya dejen de estar sobreprotegiendo a los hijos, a los nietos, a los sobrinos. Ya basta. Esa es mi opinión. Gracias, buenas noches. Muchas gracias por comunicarse con nosotros, gracias por participar en la conciencia, hasta le aplaude a El Cachondo, es nuestro famoso radioescucha, El Cachondo. ¿Qué opina, psicólogo Guillermo? Interesante lo que dijo, muy muy interesante. En psicología casi todo es posible, sí. Si una sobreprotección es posible que genere mucha debilidad y esa necesidad tal vez en un futuro de necesitar esta protección. Sí, y de buscar también figuras que tiendan a proteger. Parejas así, sí, sobre todo eso, pero como nada es matemático en la cabecita de las personas, también puede pasar un efecto diferente. A partir de estas experiencias de sobreprotección, el niño, el adolescente o el adulto puede tener ese deseo de querer salir e independizarse, y este proceso de protección ayudó para que esta persona solidifique una autoestima mucho más fuerte, ¿sí? Y pueda tener más herramientas para confrontar las adversidades. O sea, una misma situación puede generar conductas diferentes en diferentes personas, porque aquí entra en juego el aspecto también subjetivo, ¿sí? El aspecto propio de cada persona. Hay personas que tienen más herramientas que otras,
y hay personas que tienden a tener como más debilidad interna. Entonces todo se puede trabajar, todo se puede mejorar, es como el gimnasio, uno va al gimnasio a poder entrenar, y en el caso del psicólogo pasa exactamente igual, uno puede entrenar estas características internas para poder lograr más independencia, para poder reforzar el autoestima, la seguridad, la proyección, y para empezar a darse cuenta también de qué aspectos externos e internos son los que están dificultando ese avance o esa independización. Un comentario por acá. Dice Ricardo Ochoa, qué difícil son estas cosas de las relaciones de pareja, pero en definitiva los hombres y las mujeres aman de forma diferente. Hoy el varón no se quiere enamorar. La mujer pareciera que genera más apegos y a veces hasta ciertas dependencias. Y a veces me pongo a pensar que si las personas que aman con demasía se amaran primero a ellas, no les iría tan mal en sus relaciones. De ahí que inventamos el denominado amor propio. Saludos. Sí. Gracias, Ricardo. Lo que pasa es que mucha de la estructura interna de la persona que ama demasiado, por supuesto no vamos a decir que todos, ¿no? Pero si pudiéramos tomar una generalidad, es que son personas que están muy debilitadas en su yo. O sea, eso quiere decir que es probable que necesiten de un otro para sentirse amadas, tomadas en cuenta, valiosas. Entonces van a ser capaces de entregarse enteras con tal de tener al otro junto, que las valide, aunque el otro ni siquiera las valide, ¿no? Pero el simple hecho de fantasear con eso es suficiente para pegarse tanto a ese tipo de relación. Sí es cierto que las relaciones han cambiado mucho en su forma, en su estilo, aunque de fondo me parece que es innegable que todos seguimos deseando ser amados y en algún momento amar, ¿sí? Yo podría decir que a la persona que ha llegado al consultorio incluso diciendo que no quiere pues ningún tipo de relación seria, tarde o temprano te terminas dando cuenta que desea ser amado, ¿no? Desea ser amado y desea ser tomado en cuenta. Entonces, a pesar de que pasen cosas a través del tiempo, y alguna vez podríamos hablar de este tipo de relaciones como más posmodernas, más capitalistas, en el fondo, pues, el deseo sigue siendo el mismo. Sí, el deseo de ser amados es un deseo que lo tenemos todos, pero cuando este deseo es compulsivo, es cuando empieza a generar este tipo de relaciones de apego, ¿sí? Porque ese yo debilitado necesita sí o sí otra persona para apoyarse. Lamentablemente, esa persona en donde apoyarse no es una persona muy funcional. En general es una persona que tiene algunas características como de mucha carencia, ¿sí? Así como la persona que ama demasiado. Así como esa persona tiene características de muchísima carencia, la persona que elige probablemente es una persona manipuladora, una persona mentirosa, una persona violenta, agresivo-pasiva. Porque muchas veces, por ejemplo, las parejas, las mujeres en el consultorio, por ejemplo, me dicen, no, lo que pasa es que él no es una persona mala, y entonces, ¿y qué te dice, por ejemplo, cuando vas a salir? Y me dice que salga, pero que bueno, que tenga mucho cuidado porque la calle está muy peligrosa, entonces tengo que venir a tal hora, o que él, por ejemplo, no puede dormir porque se siente preocupado porque yo salgo. Entonces, al final, ¿qué haces? Y me dice, no, al final no salgo. Entonces, ¿cómo? El chantaje. El chantaje, sí, la manipulación. El chantaje disfrazado de amor y de preocupación, que eso es lo peor de todo, ¿no? Bueno, como también esta percepción de amor un poco falso, ¿sí? Es decir, sí, se preocupa por mí, entonces yo no quiero que se preocupe tanto, yo no le quiero hacer mal, yo quiero que descanse tranquilo. Entonces, como darle ese lugar a la pareja que también quita cierto lugar y cierto espacio para la persona que ama demasiado. Entonces, por eso es importante empezar a plantear otro tipo de amor para que empecemos a relacionarnos de una manera más sana. Ustedes no lo escucharon, pero durante la pausa, Mariel explicaba a quienes la están viendo por redes sociales que
esta sería una característica de relaciones, de las primeras relaciones de nuestras vidas. Sí, bueno, en general... Porque se supone que tendríamos que evolucionar. Es la idea, ¿no? Sí. Pero generalmente, digo, yo les preguntaba aquí en las redes sociales a los que nos están viendo, pues que nos dijeran quiénes alguna vez habían sentido que amaron demasiado, ¿no? Que se entregaron de más, que dieron todo por esa persona, y yo les decía, bueno, a mí me pasó, ¿sí? Y ella también se abría y decía que él también. Y se me ocurría pensar también que los primeros amores, esas primeras relaciones como más pasionales, más entregadas, pues son relaciones donde se ama demasiado, ¿no? Y esas rupturas que se sufren, pero como si alguien se hubiera muerto, ¿no? Entonces, la idea ahí es que lo que gana o lo que prima, sobre todo, es como una idealización del amor, una idealización del otro, que pues no podemos permitir que se rompa, porque eso significaría que perdemos a la otra persona como la amamos. Y entonces en el amar demasiado también, aún en las etapas adultas, cuando se ha persistido en esta forma de relación, pues hay una idealización de ese amor, de esa idea de amor romántico que en algún momento vendrá, persistirá, y en ese caso la esperanza pasa a ser no una virtud, sino un gran defecto, ¿no? Que mantiene esa relación muy destructiva. Sí, y es súper interesante esto, lo de la esperanza, porque ahí podemos pensar en un plano más religioso, ¿sí? Donde a través de la religión uno piensa que el sufrir está muy relacionado con el amor. Entonces, la religión plantea que, bueno, por lo menos el catolicismo, de que después del sufrimiento siempre hay una luz, siempre hay un bienestar, siempre hay una dicha, y esto es importante cuestionarlo, porque no digo que en algunas cuestiones sí, por ejemplo en el trabajo, en un trabajo sano, en un trabajo que permite un crecimiento, pero esto no pasa en una relación donde hay un malestar continuo y constante. Por ahí, si se instala esta idea del sufrimiento, entonces es como que el modelo cultural nos presta esa idea de que la profundidad del amor está muy relacionado o directamente relacionado con el dolor que uno siente. Entonces uno ama más mientras más profundo es ese dolor, y al revés también, mientras más profundo es ese amor, más tiene que sufrir para realmente merecer el amor del otro. Entonces, lo cultural está, y es importante que le prestemos atención. Lo subjetivo está, o sea, qué es lo que cada persona toma de la cultura y de esas ideas y lo incorpora para su día. Vamos con más llamadas. XEU, muy buenas noches. Buenas noches, señorita Cari. Hola, ¿cómo está? Bien, muy bien. Pues es interesante su tema de hoy. Pues yo quería decir, señorita Cari, que yo amo mucho a mi esposo y no me acarrea el sufrimiento, porque cuando el amor es correspondido mutuamente, pues ni se siente ni el tiempo, porque yo me casé con mi esposo desde los 16 años, él tenía 18, yo ya tengo 59 y él tiene 63. Y el amor de los dos es mutuamente. Siempre nos hemos comprendido bien, él siempre me ayuda a la casa, cuando tenemos problemas nos hablamos, pero yo digo que el amor no es para sufrir, el amor es placentero, o sea, el amor cuando es mutuamente compartido entre los dos, no se sufre, hasta ni quisiera que el tiempo se acabara, ¿verdad? Porque en mi esposo en realidad, yo no estoy carente de amor, ¿no? Como dijo, todos necesitamos amor, sí. Pero yo no he sentido que he sufrido con mi esposo. Por quererlo, o no, o sea, la verdad no. Hasta le digo a mi esposo que el tiempo se ha ido demasiado rápido, ni lo hemos sentido. Yo creo que son los tiempos que han cambiado ahorita, señorita Cari. Ahorita los tiempos han cambiado. Yo cuando me casé con mi esposo, yo tenía 16 años y me dijo que se me quería casar con él. Le dije que sí, pero que me habían enseñado mis padres que era una relación duradera, no como una toma de repuesto. Cásate y tírate. Y digo, ¿te vas a casar conmigo para siempre?
Y me dijo, sí, vamos a casar para siempre. O sea, yo no tengo intenciones de dejarte ni divorciarme. Le digo, bueno. Y hasta ahorita, nuestro matrimonio siempre ha sido, eran altas y bajas, en enfermedades, porque usted sabe que soy enferma. Sí. Pero él siempre me ha apoyado y yo siempre le he apoyado a él. Oiga, pues muchísimas gracias por comunicarse y muchas felicidades por tantos años de matrimonio, que no es nada fácil. Le vamos a mandar muchos saludos también a Julio Campechano, que le manda saludos a una servidora, y también a la Conciencia y a nuestros panelistas. Y un saludo muy especial y un mensaje muy especial, dice Héctor Sánchez. Karina, buenas noches, saludos para ti, para los psicólogos Mariel y Guillermo, también para Juan Carlos. Gracias por mencionarme y excelente el tema, aquí escuchándolos como todas las noches. Muchas gracias, Héctor, por comunicarte con nosotros. La llamada me hacía pensar en otro tema que sería quizá como el tema antagónico al que estamos hablando hoy, que es pues esta tendencia ya a dejar las relaciones así como al primer conflicto que hay, ¿no? Como la evitación del conflicto, y cómo ahora lo que prima en las relaciones estas fugaces o sin compromiso es como evitar que una relación implica un trabajo, y una relación de muchos años no es fácil, ¿sí? Entonces, contrario a quien permanece y ama demasiado y permanece en una relación dañina, también hoy encontramos, sobre todo en generaciones jóvenes, la huida al compromiso que implica un trabajo en pareja, ¿no? De hacer pareja. Sí, muchísima fuga, que creemos que también tiene que ver con una conducta defensiva, ¿sí? Como ese miedo a comprometerse, porque, bueno, el discurso social te habla de soltar, de no apegarse, de dejar ir, de la inmediatez de las redes sociales también hacen que las personas se vuelvan solamente un ícono de una red social o un rectángulo donde uno interactúa y el día de mañana uno los ghostea, o lo deja de seguir, o lo bloquea sin darle ningún tipo de explicación. Entonces creo que hay muchísimo trabajo por hacer para empezar a cuestionar también la responsabilidad afectiva, el uso responsable de las redes sociales, el ser responsables también con las emociones del otro. Si bien a veces se pueden generar confusiones, pero bueno, siempre que hay buenas intenciones y siempre que hay empatía, se puede trabajar en esto. Y el miedo al compromiso también se lo puede trabajar. Sí. También yo creo que las personas que le tienen miedo al compromiso o no se comprometen, también sufren. Porque esto, el evitar todo el tiempo el sufrimiento, es algo que realmente desgasta, ¿sí? Porque la persona que no se compromete y realmente en su interior desea comprometerse y no lo puede hacer justamente por ese miedo, entonces genera un malestar constante, una tristeza, ¿sí? Y además en el paso del tiempo cada vez se vuelve más difícil generar ese vínculo, porque el miedo es más grande, como toda fobia, ¿no? Empieza como de a poquito, cada vez se va haciendo más grande hasta que llega un punto donde se vuelve un poco incontrolable. Entonces ahora serían las personas que aman demasiado no comprometerse. Algo así. Estaba pensando las que aman demasiado poco, ¿no? Los pues que aman demasiado poco. Porque quien no se compromete entonces no ama. Bueno, sí, hay un deseo de depositar ese amor. No digo que en todos, pero sí hay un deseo de depositar ese amor, pero hay un miedo o a veces una sospecha de en quién deposito este gran amor que tengo. También hay una cuestión narcisista ahí de decir, bueno, tan preciado amor tengo y tan valioso soy como persona que, bueno, no puedo darle este amor a cualquier persona. Nada de mí. No digo que a cualquiera, pero bueno, alguna persona seguramente es merecedora o merecedor de esa otra gran persona, y entonces podríamos ahí cuestionar si esto tiene que ver con un miedo, ¿verdad? O es una conducta defensiva. No me quiero comprometer por el miedo de ser lastimado, porque la otra persona me engañe o la otra persona me mienta, o no me ame lo suficiente como yo amo a la otra persona. Bueno, todos estos cuestionamientos se lo pueden trabajar. Pues ya estamos en la parte final del programa y yo le hacía esta pregunta durante la pausa al psicólogo Guillermo Omar.
¿Cómo se cura una persona que ama demasiado? ¿Cómo deja de amar demasiado? ¿O cuándo deja de hacerlo? ¿Y cuándo comienza a amar de una manera más sana? ¿O más ideal o idónea? Bien, es una buena pregunta. Primero, el trabajo de fortalecimiento es importante. Si la introspección es una capacidad o el insight, son capacidades que tenemos todos. Algunas personas tienen esta capacidad más desarrollada que otras, pero todo se puede generar, todo se puede estimular, y es a través del trabajo en terapia. ¿Sí? Entonces la terapia es fundamental, encontrar un buen terapeuta, muy buen terapeuta. En este caso es importante, si el dolor y la herida es muy profunda, buscar un terapeuta que esté más especializado en eso, porque hay mucha cuestión, por ejemplo, con los coaches de vida, que si bien en las cuestiones motivacionales sirven hasta cierto aspecto, pero cuando el dolor es mucho más profundo y hay una disfuncionalidad en la elección de pareja o de vincularse, se requiere un trabajo terapéutico muchísimo más profundo. Se requiere mucha paciencia porque los cambios no se dan de un día para otro. No es fácil hablar de cuestiones que son dolorosas para aceptar. No es fácil hablar de uno durante 1 hora, 40 minutos, dependiendo cuánto dure la terapia. Entonces hay que empezar a vencer esas resistencias y tiene que haber un profundo deseo. Yo creo que de ahí parte toda decisión, de tener un profundo deseo, necesidad de cambio y una proyectiva diferente. De decir, ¿cómo me veo yo a futuro? ¿Cómo me gustaría vivir? ¿Con qué tipo de pareja me gustaría estar? Y cuando uno empieza a conectar con la idea de futuro, es ahí donde empieza a cambiar el presente, pero siempre desde el presente, no desde el futuro. Porque en el futuro no se puede cambiar nada. Es lo que hagas hoy, ahorita, en este momento. Exacto. Sí. Pero es importante repasar el pasado, porque no somos solo presente. También hay toda una historia que nos cimienta, hay toda una construcción pasada que es importante cuestionar, reformular, pero empezar a hacer cambios en el presente, y por eso lo conductual también es muy importante. De hecho, con esto que decía Guille sobre el insight, que para los que no están familiarizados con ciertos términos en psicología significa coloquialmente caernos el 20 de algo, ¿sí? El insight es la capacidad de darse cuenta. En terapia, cuando el terapeuta o uno mismo al escucharse dice, no me había dado cuenta de esto, ahí, ¿no? Ahí. Y yo diría que la persona que ama demasiado en realidad no se ha dado cuenta de algo. No se ha dado cuenta de lo valioso que es. Claro. ¿Sí? Y de que es tan valioso que no debería de permitir que alguien más use ese valor a su gusto sin pensar en él o en ella, ¿no? Entonces, quien va a terapia, una persona que ama demasiado que va a terapia, muchas veces llega con un primer motivo de consulta, que es, quiero ser mejor para mi pareja. ¿Sí? Quiero salvar mi relación. Y si la terapia va encaminada hacia fortalecer a la persona idealmente en el transcurso, en el proceso, se va dando cuenta y va logrando como cuestionar, ¿sí? Si esa relación le hace bien, si es él el que tiene que cambiar para la pareja o tendría que cambiar de pareja, ¿no? Sí. Por así decirlo. Entonces, muy importante esto porque debe haber un fortalecimiento interno. No es de la noche a la mañana. Quien llega ya en el proceso de decir, es que ya lo quiero dejar, a veces puede pasar poco tiempo y muchas veces pasa mucho tiempo, porque es un prepararse, es un preparando terreno del otro lado de la frontera, ¿no? Entre estar con la persona y dejarla o irse. Entonces es un poco a poco. Ni es rápido, ¿no? No, cuando vayan a terapia, colabora. Porque a veces quieren ir a terapia y ya en un mes ya estar como si nada, ¿no? Es así, ¿no? Fíjate que aquí hacen una pregunta muy interesante. Dicen, ¿por qué defendemos tanto al que no nos ama? Eso sí es. ¿Sí? Y porque tenemos miedo de perderlo. Quizá en ese defenderlo nos estamos intentando convencer de que vale la pena
estar con esa persona, aunque de antemano, si necesitamos defenderlo es porque de alguna manera sabemos que algo no está bien. ¿Y por qué tienes tanto miedo a veces a estar solo, no? O sola. Sí, bueno, sobre todo Pensar porque que no vas a encontrar a nadie más. si la relación con esta persona, cuando amamos demasiado, es con alguien que es narcisista, ahí se complica un poco la cosa porque generalmente uno piensa que necesita del otro porque el otro le ha hecho sentir que no puede solo. ¿Sí? Y porque realmente a veces la ruptura, o sea, como siente la persona que el otro es parte de uno, la ruptura se siente como una amputación, ¿sí? O como una muerte. Entonces eso la va haciendo más difícil, ¿no? Pero que hay que ir preparando a la persona en su amor propio para que pueda dar ese paso. Y es importante trabajar también con el entorno, porque a veces el entorno sostiene. Porque, por ejemplo, tuve pacientes que me dijeron, me separé, pero mis amigas me llaman, sus amigos me llaman y me dicen que está destruido, que está llorando, que se arrepiente, que nunca lo vieron así, que dejó de comer. Entonces empezamos a empatizar con el dolor del otro y ponemos nuevamente, ¿por qué? Porque el papel de salvadora o salvador ahí justamente se activa en esa situación, entonces vuelvo y repito los mismos patrones de comportamiento. Y es algo que se da muy frecuentemente también en las mujeres, ¿no? La propia familia le dice, piensa en tus hijos, ¿quién los va a mantener? Mira, ya llevas muchos años, perdónalo, igual, pues, aunque no cambie, te puedes adaptar, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo vas a hacer para empezar de cero? Entonces, pues de hecho alguien preguntaba ahí sobre las redes de contención durante la separación y la ruptura, y por supuesto que son importantes. Sí, ese sería un excelente tema para dentro de 2 semanas, porque ya nos vamos. Triste, pero cierto, ya se nos acabó el programa. Gracias por acompañarnos. Psicólogo Guillermo, ¿a dónde nos comunicamos? Se pueden comunicar al 2294 50 15 51. Me pueden agregar a mis redes, psic.omar, o me pueden buscar en Facebook, Guillermo Omar Psicólogo. Gracias. Bueno, a mí me encuentran en el 2292 13 87 89 y en redes estoy en Facebook como Mariel Ortiz Psicóloga y en Instagram como psic.ortiz. Muchas gracias por estar con nosotros y también a nuestros radioescuchas por comunicarse con nosotros, por sintonizarnos. Mañana no se pierda el Viernes de Misterio de la Noche con mayúsculas. Estaremos hablando de los chaneques y a las 8 de la